resucitó nuestro Salvador. María Magdalena y la otra María fueron testigos de la muerte y sepultura de Cristo. Y también, por lo que leemos en los 4 evangelios, estas son las primeras en saber de la resurrección del Señor, como se relata en el libro de Mateo 28. Ellas compraron especies aromáticas el sábado en la tarde y fueron a la tumba en la mañana siguiente. Esto era para ungir el cuerpo de Jesús como prueba de amor, devoción y del respeto que le tenían. La piedra en la entrada de la tumba había sido quitada, y esto no fue para que Jesús saliera, sino más bien permitió que las mujeres entraran y vieran que Jesús ya no estaba en el sepulcro y había resucitado. Esta intervención del poder sobrenatural de Dios fue a través de un terremoto que se nos narra, que fue causado cuando el ángel removió la piedra. Esto dejó a los guardias desmayados y a las mujeres con gran temor, pero es ahí donde el ángel les anuncia la noticia más maravillosa que podrían escuchar. Jesús ha resucitado. Ellas, llenas de emoción, salen gozosas para llevar las buenas nuevas. Y en el camino, Jesús se les aparece y les dice que no teman y que lleven la noticia a sus hermanos. Estas mujeres, al ver a Jesús, se postran y le adoran. Aunque Cristo había predicho claramente su propia muerte y resurrección, los discípulos no creyeron solo hasta cuando Jesús mismo se les apareció, demostrándoles que todo lo que había declarado era verdad. Las mujeres le dieron la noticia a Pedro y Juan, quienes fueron corriendo al lugar donde le habían puesto. Pedro y Juan se sorprendieron de que Jesús no estuviera en la tumba. Cuando Juan vio los lienzos que parecían un capullo vacío del cual Jesús emergió, creyó que el Señor había resucitado. Aquí sus discípulos creyeron, pues visitaron la tumba y estaba vacía, y recordaron las palabras de Jesús. Aquí vemos detalle de su resurrección. El sudario con la forma de la cabeza estaba enrollado aparte. La piedra estaba a una distancia muy larga de los lienzos que habían envuelto el cuerpo del Señor, dando a entender que no era posible que se robaran el cuerpo de Jesús y dejaran los lienzos como si estos estuvieran todavía envolviéndolo. Todo esto es evidencia de que Jesús había resucitado y que verdaderamente era el Hijo de Dios. La resurrección de Jesús es el hecho más hermoso en la historia de la humanidad. Jesús murió por el pecado de los hombres y resucitó en poder y gloria para gobernar a su iglesia para siempre. Con la resurrección de Jesús, el mundo tiene la redención y no la perdición. El poder de Dios crea y prepara vidas para la segunda venida de Cristo Jesús. También da autoridad al testimonio de la iglesia en el mundo. Nos ayuda a encontrar significado aún en medio de las más grandes tragedias. No importa qué nos suceda, a medida que caminamos con el Señor, la resurrección nos da la esperanza de un mejor mañana. La resurrección de Jesús es la clave de la fe cristiana. Él dijo que resucitaría, por tanto debemos estar convencidos que cumplirá todas sus promesas, pues sus discípulos no inventaron esta historia. Ellos mismos presenciaron a Cristo vivo y resucitado y se llenaron de tanta fe. No solo ellos lo presenciaron, pues las Escrituras nos describen al menos 10 diferentes apariciones de Cristo, y la más sorprendente fue la de 1 Corintios capítulo 15 versículo 6, donde se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. La resurrección es el hecho más glorioso que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Es de vital importancia porque demuestra que Jesús cumplió todo lo que dijo y se levantó entre los muertos, por lo que podemos estar seguros que Él cumplirá todas sus promesas. Esto no es una historia, es una realidad que nos demuestra una vida más allá de la muerte, que es la eterna
que Cristo Jesús nos ofrece. El Señor es el único que ha demostrado su deidad al volver de la muerte para demostrarnos que venció a la misma a través de la resurrección y confirmó la verdad que está en las Escrituras. También nos dio prueba de que el Evangelio es verdadero. Por último, Cristo se refiere a sus discípulos como hermanos. Es la primera vez que lo hace, porque al resucitar ellos reciben el espíritu de adopción y el acceso al Padre. Ahora todos los creyentes somos los encargados de anunciar el poder de Dios y la resurrección de su Hijo, la cual es la base de nuestra fe. Hermanos, aquí está el poder de Dios, que se nos fue manifiesto en la resurrección de Cristo, siendo el primero y el único en ser levantado de los muertos. Aquí se nos da su garantía y vemos que nuestra fe no es en vano. Dios nos dio en Cristo la promesa de la vida eterna. Amigos, tengamos presente que nuestra fe debe estar basada en el Cristo resucitado, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, siempre teniendo en mente que su misión a este mundo no puede ser en vano, y que hoy más que nunca reconocemos y aceptamos que somos pecadores, pero que Jesús nuestro Señor nos ofrece el perdón y nos quiere dar una vida nueva al lado de Él, donde solo a su lado podremos ver grandes maravillas a nuestra vida de parte de la mano de Dios. Que Dios les bendiga y hoy guarda en tu corazón que Cristo Jesús dio la vida por ti y hoy te espera con los brazos abiertos, porque nuestro Salvador ha resucitado. Aleluya. Bendiciones. Una vez más agradecemos a nuestro amigo Ricardo Bonilla por su bendecida colaboración. Que Dios les bendiga y aquí queda su canal para que te puedas suscribir y todos los días seas bendecido con el Evangelio y las reflexiones del día. Que Dios te bendiga.